internacionales, en la memoria de nuestro fundador, el doctor Modesto Seara Vázquez, quien desafortunadamente nos ha dejado muy pronto. Y para ello me permito darle la palabra al presidente de la asociación, el profesor Pedro González Olvera. Muchas gracias, Jessica. Solamente, miren, para primero agradecerle su presencia en este homenaje. Ahorita estamos unos pocos, pero creo que se van a ir sumando poco a poco en el Zoom. Y creo que bueno, hemos hecho este homenaje para que todos los que quieran participar puedan hacerlo de manera muy breve, porque están sumando y sumando cada vez más, y puedan contarnos algo que tenga relativo a su contacto su contacto de vida con el doctor Seara. Una breve historia, una breve anécdota, más allá de cuestiones formales o de la obra, algo de la vida, que es justamente lo que queremos recordar del doctor Seara Vázquez. Estoy seguro que vamos a tener muchos más participantes, por eso hemos puesto un límite de tiempo para que todos puedan participar, porque si dejáramos libre, yo estoy seguro que nos iríamos hasta la medianoche sin ningún problema, ¿no? Porque todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que recordar, un consejo, una sugerencia, una enseñanza, un aprendizaje, enseñanza de parte del doctor Seara hacia nosotros, ¿no? Por supuesto. Entonces, vamos a ir dando la palabra poco a poco y en primer lugar la palabra la irá concediendo la doctora de Alba, pero ella tiene que retirarse por un compromiso académico que no puede dejar de lado, y enseguida que ella se retire vamos a continuar conmigo cediendo la palabra. Entonces, por favor, Jessica. Muchas gracias. Bueno, vamos a tomar una lista de quien quiera decir unas palabras. Les pediríamos que realmente se acoten su mensaje a 2 minutos para que todos puedan participar, máximo 3 minutos, y les iré dando la palabra. Y quisiera en primera instancia dársela a la profesora Patricia Galeana, por favor. Muchas gracias, Jessica. Bueno, pues compañeros y compañeras de AMEI, pues es muy triste que nos reunamos, pues en esta ocasión, sin nuestro querido maestro. Y yo, pues quiero comentarles que no tuve, pues el privilegio, la fortuna de ser su alumna, pero pues he sido su discípula. Y hay maestros de vida que nos enseñan más que los que tuvimos en el aula, y ese es el caso del doctor Modesto Seara Vázquez, cuya determinación, cuya fortaleza, cuyo carácter, pues fue un ejemplo, por lo menos para mí, para mi vida, como pues académica y como funcionaria pública también. Él fue pues fundador de instituciones, y yo pues aun cuando todas y todos lo sabemos, no quiero dejar de compartir con ustedes pues las importantes aportaciones que él hizo pues para el establecimiento de la carrera de Relaciones Internacionales, eh, desde luego para fundar a AMEI y para el sistema de universidades estatales del estado de Oaxaca, que es un caso único, el estado de Oaxaca. No hay ningún otro estado de la República que cuente con esa red, con esta red de universidades e institutos de investigación, y esto se debe al carácter, a la fortaleza
del doctor Modesto Seara Vázquez. Yo quiero recordar también, pues, su republicanismo, su defensa de la República Española, su compromiso social y también, que fue pionero en estudios espaciales. Quiero, pues, comentarles que él me refirió, bueno, de esta relación entrañable que tuvo con Isidro Fabela, quien escribió, desde mi punto de vista, las páginas más gloriosas de la política exterior que se hayan escrito hasta la fecha. Y pues que fue don Pablo González Casanova el que lo invitó a incorporarse en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Durante ya el rectorado del rector Javier Barros Sierra, con el secretario académico y general, que era don Fernando Solana, pues empezó una gran amistad y fue gracias a don Fernando Solana que yo conocí al doctor Modesto Seara Vázquez. Y pues don Fernando Solana me refirió hechos que pues no puedo dejar de mencionar como historiadora, como además de cambiar, de que a él se debe durante la dirección de Enrique González Pedrero, el cambio de la carrera de ciencias diplomáticas para relaciones internacionales, con lo cual, pues él quería que se formara a internacionalistas para todas las áreas y no nada más para el servicio exterior mexicano. Y cómo gracias a que fundó la División de Estudios de Posgrado, pues la Escuela de Ciencias Políticas se convirtió en facultad. Esto pues fue fundamental, fue un cambio fundamental. Los consejos del doctor Modesto Seara Vázquez también me fueron muy valiosos cuando yo dirigí el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Y pues él estuvo totalmente de acuerdo en la importancia de que se creara el posgrado para los miembros del servicio exterior. Yo le compartí el estudio que hice de todas las academias diplomáticas del mundo y cómo quienes tenían mejores resultados, pues sus miembros, como Río Branco, tenían el doctorado en ciencias diplomáticas. Entonces, yo quiero nada más, en fin, decir que además de forjador de instituciones fundamentales para los internacionalistas de México y formador de generaciones enteras, su obra pues es inconmensurable y siempre estará presente en nuestro pensamiento y en nuestros sentimientos. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este recuerdo. Muchísimas gracias, embajadora. Le damos ahora la palabra al profesor Rafael Calduch. Que sí está por ahí, me dijeron. ¿No se ve? Bueno, en lo que se manifiesta, por favor, le damos la palabra al maestro Damaso Morales. Muchas gracias. Saludo a todos los presentes, miembros de la asociación. Tenemos 2 minutos, lo cual es muy complejo poder expresar alguna idea en 2 minutos de una vida tan compleja, de una vida tan rica y con tantas lecturas y diversidades que 2 minutos me parece muy poco. Pero en esa tesitura me gustaría entonces destacar que el doctor Seara era un hombre de múltiples inteligencias, y lo digo en plural, porque él tenía no una inteligencia, él tenía múltiples inteligencias que lo llevaron en el curso de su vida a crear precisamente
estas instituciones. Tenemos una presencia del doctor Seara, sin lugar a dudas, permanente en su obra y en sus instituciones. Pero en mí, o para mí, lo que yo más pienso y extraño del doctor Seara son sus conversaciones. Sin lugar a dudas, cada sentada a la mesa con él, que aparte era un excelente anfitrión, ¿no? Y aquí no nos dejarán mentir quienes tuvimos la oportunidad de compartir mesa con él, Liliana, Alejandro, por supuesto, ¿no? Rafael, Jorge, era un excelente anfitrión, pero no solo por lo que nos ofrecía de viandas y de vinos, sino por su plática. El ser el mejor anfitrión se daba en su conversación, porque su conversación siempre llena de conocimientos. Era una clase de amigos. Nos enseñaba historia, nos enseñaba política internacional, nos enseñaba cuestiones de México, de cultura, de literatura. Sin lugar a dudas, siempre estaba presente este hombre multifacético y de múltiples inteligencias. Por eso, en lo personal, lo que más voy a extrañar del doctor Seara son precisamente estas conversaciones tan ricas e enriquecedoras. Y siempre que yo salía de platicar con él, me quedaba todavía un rato dándole vuelta a todo lo que había él comentado y había esta idea que permanece como un ideal de que yo quisiera ser como el doctor Seara. ¿Quién no quisiera ser como el doctor Seara? Agradezco mucho sus atenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vemos si ya está conectado el profesor Calduc. Parece que algunos tuvieron problema con el link. Pero Bueno, él ya estaba, yo lo vi, ya estaba. Algún problema técnico debe haber tenido. bueno, seguimos entonces con la lista que tengo. Por favor, la maestra Yolanda Martínez. Sí, puede prender su micrófono, por favor. Ah, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor y un gusto saludarles. Voy a ser muy breve. Como oaxaqueña, como mixteca, pero sobre todo como mexicana e internacionalista, siento mucho la partida del doctor Modesto. Lo conocí cuando tenía apenas 8 años, allá en la Universidad de la Mixteca, en Papan de León, de donde soy originaria. Y él nos puso a la juventud de la Mixteca en el centro de la academia. Nos puso en el centro del mundo y sobre todo nos impulsó porque los que estudiábamos en la biblioteca de la universidad, yo no soy egresada de la UTM, pero sí iba de muy chica a la universidad, iba a leer, nos llevaban a los recorridos por la universidad y sin duda alguna el doctor Modesto, con esa disciplina que lo caracterizaba, esa inteligencia, impulsó a la juventud de la Mixteca. En donde quiera que esté el doctor, mi reconocimiento, mi agradecimiento por siempre tener esa mano amiga para con nosotros, particularmente con su servidora, invitándome siempre pues a los eventos, participando también en su mesa con sus invitados y bueno, pues impulsándome siempre a tener este rigor académico con pues esta disciplina y esa inteligencia que lo caracterizaba. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver si ahora sí ya está el profesor Calduc. Perdón que insista, pero es que como está mucho más adelante que nosotros en tiempo. Ahí ya lo veo. Por favor, adelante. Lamento el retraso, pero ha habido problemas con el code y el acceso. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales la oportunidad de estar en este acto homenaje póstumo al doctor Seara Vázquez. Por dos razones. La primera, porque el doctor Seara fue un entrañable amigo al que accedí
precisamente a través de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y de muchos colegas, algunos de ellos presentes aquí en este acto, que me facilitaron ese primer contacto, del que yo ya había tenido una aproximación intelectual, porque cuando estaba en el último año de carrera, dentro de su prolija obra, sacó una obra monumental que era el Tratado de Organización Internacional en el Fondo de Cultura Económica, y coincidía precisamente con una asignatura del último año de carrera, ¿no? Con lo cual yo conocí al doctor Modesto Seara Vázquez primero por su obra, y muchos años después, muchísimos años después, lo conocí personalmente, como decía, a través de la invitación que se me hizo por la asociación. En segundo lugar, como internacionalista, porque el doctor Seara Vázquez, al que, por cierto, tengo que decir públicamente que mis colegas españoles en general no le dieron el reconocimiento que merecía, el doctor Seara Vázquez fue un gran internacionalista, pero sobre todo fue un internacionalista con una dimensión humanista universal. Él abordó cuestiones pioneras del derecho internacional, ya se ha dicho sobre el derecho del espacio, etcétera, pero sobre todo la impronta que le daba humanista a sus estudios y a sus publicaciones internacionales. Tengo que añadir que lo que más me sorprendió del doctor Seara Vázquez fue que me recordó a los renacentistas. Era un hombre multidimensional, multifacético. Era un hombre que buscaba la cultura integral del ser humano. Igual le gustaba la música, como escribía poesía, como se introducía también con poco apoyo, por no decir una abierta marginación en la política española de la transición para hacer de este país una auténtica democracia. Y, por supuesto, trabajaba el derecho internacional. Tengo que decir, por reconocimiento, que la última noche, antes de regresar del Congreso de Huatulco, que se celebró en la Universidad del Mar, nos invitó al profesor Roberto Peña, la profesora Eliana Cid Capetillo, a mi esposa y a mí, nos invitó a cenar en su residencia personal. Ninguno de los que estábamos allí, incluido el mismo, sabíamos que iba a ser nuestra cena de despedida. Lo digo con tristeza. Perdón, me enteré de su fallecimiento primero por un tuit que sacó el doctor Chanona en Twitter, en horario nocturno aquí. Al poco rato me llegó también una notificación de la profesora Eliana Cid, y tanto para mi esposa como para mí fue una sorpresa impactante, porque tan solo 2 meses antes habíamos estado cenando con él en unas condiciones magníficas. Nos había estado comentando muchas de sus anécdotas personales que recoge en su libro autobiográfico, nos las había estado comentando personalmente. Y eso nos había dado un ánimo de pensar que el próximo viaje que hiciese, después de la boda que iba a ir para su hija, etcétera, el próximo viaje que hiciese a España, él ya tenía intención de comprar aquí otra casa diferente del piso que tenía aquí en Madrid, tenía sus proyectos, ¿no? Y teníamos la ilusión de que en poco lo veríamos por España. Lamentablemente no ha sido así. Por tanto, quiero dejar aquí constancia que, más allá de la tristeza personal, he tenido el honor y el placer de haber compartido su compañía durante todo este tiempo. Y muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de decirlo públicamente aquí. Fue un gran español, un gran internacionalista, una persona que construyó mucho del conocimiento científico internacional en México, y sin lugar a dudas fue un gran hombre de su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor.
Damos ahora la palabra al profesor Schiavon, por favor. Muchísimas gracias, Jessica. Y es un honor, en serio, y un privilegio poder compartir la pantalla, en este caso, con tan queridos colegas y amigos, que todos compartimos algo, y es nuestro amor absoluto y admiración hacia nuestro querido don Modesto Seara Vázquez. Y creo que es muy justo, y felicito a la MEI el hacer este homenaje, porque hay que dar honor a quien honor merece, y don Modesto Seara Vázquez merece no solo el honor, sino todo nuestro cariño y toda nuestra admiración. Simple y llanamente porque es el padre de las relaciones internacionales en México. Estamos hablando de la piedra angular sobre la cual se ha construido buena parte de la profesionalización de la disciplina de las relaciones internacionales, primero justamente creando la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y los espacios de estudio de RI en la UNAM, pero fundamentalmente como un hombre constructor de instituciones en donde todos nosotros nos hemos reunido y hemos abrevado, muy particularmente nuestra Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Si no fuera por él como piedra angular de este gran proyecto académico, pero al mismo tiempo un proyecto de formación de las siguientes generaciones de internacionalistas, de diálogo y de crítica constructiva entre colegas, pero también de incidencia sobre la política pública, particularmente la política exterior de México y las relaciones internacionales, ha puesto doble contra sencillo que si él no hubiera estado como piedra angular y como tronco central de nuestra asociación durante estos últimos 35 años o 50, como él decía, desde la creación del Centro de Relaciones Internacionales, esta asociación no hubiera tenido la cantidad de frutos que ha tenido. Por lo tanto, nosotros somos beneficiarios de ese gran ser humano, ese gran académico, pero también ese gran constructor de instituciones con enorme impacto social. Y justamente en la construcción de instituciones con impacto social, su hijo es AMEI y su hija, por así decirlo, es el SUNEO, es decir, ese espacio de formación académica de altísima calidad, comparable con las mejores instituciones académicas del país y de América Latina, para un estado como Oaxaca, donde él siempre se preciaba y presumía, que eso es lo que más me gusta, la competitividad y la calidad tanto de profesores y sus publicaciones y membresía dentro del SNI, como de sus estudiantes, a quienes realmente el valor agregado que daba esta institución ha cambiado miles de vidas, y por lo tanto es un hombre que no muere, sino que vive a través de todos nosotros como sus, me gustaría llamarlos colegas, pero más bien sus estudiantes, porque él fue nuestro mentor. Simplemente quiero cerrar con una anécdota que lo pinta de cuerpo entero a don Modesto y que por lo tanto nos permite recordarlo como era el hombre en vida. Tenía ya más de 85 años cuando decide hacer la presentación de su libro autobiográfico, a través del cual explicaba las relaciones internacionales y la política internacional desde un punto de vista de primera persona. Y se presenta este libro en el auditorio del Instituto Matías Romero. Muy generosamente me invitó a mí a ser comentarista de él, y por lo tanto yo lo estaba esperando en el tercer piso del Matías Romero, donde está el auditorio. Todo el mundo llegaba a la presentación tirando el pulmón después de haber subido 3 pisos de escaleras. El único que llegó íntegro después de subir los 3 pisos sin tener que respirar de manera copiosa fue el doctor Seara Vázquez. Entonces, así como era un hombre físicamente fuerte, era un hombre intelectualmente fortísimo. Ese hombre que ha sido un roble, que ha sido la piedra angular y ha sido finalmente también quien nos ha mantenido unidos como comunidad de internacionalistas. Es nuestro padre de las relaciones internacionales y me siento muy orgulloso de decir que soy su hijo académicamente hablando. Muchísimas gracias, colegas. Muchas gracias. Profesor Velázquez, por favor. Muchas gracias, Jessica. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un gusto poder participar en este homenaje al doctor Modesto Seara Vázquez. Yo les quiero comentar que desde muy temprano yo me vinculé a las tareas que hacía el doctor Modesto Seara Vázquez. En 1987 fue el segundo congreso de la MEI en Tijuana, y ahí tanto Alejandro Chanona, Consuelo Dávila, Pedro González Olvera nos involucraron a Dámaso Morales y a mí en
los trabajos que ya se estaban haciendo en AMEI. Inclusive nosotros organizamos a los estudiantes en 1988, cuando el Congreso fue en Oaxaca. Entonces, desde muy temprano yo me involucré con las actividades de la AMEI y también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desde un principio, pues él me inspiró para convertirme en un académico, y yo veía que él escribía mucho, que era muy prolífico en temas de relaciones internacionales, y fue una motivación para que yo también pudiera seguir ese camino. Siempre para mí el doctor Modesto Seara Vázquez fue un ejemplo. Yo tuve la fortuna de trabajar con él en la Universidad del Mar como jefe de carrera de Relaciones Internacionales algunos años, y ahí él tenía un carácter muy fuerte, a veces se enojaba con mucha facilidad, pero siempre estaba el lado humano. Y quiero contarles una anécdota que refleja esta característica que tenía el doctor Modesto Seara Vázquez. Creo que soy de los pocos que tiene la fortuna de haber estado con el doctor Modesto Seara Vázquez y ver que sus lágrimas se salieran. No creo que fuera una persona que mostrara sus sentimientos abiertamente, pero en 2 ocasiones sí tuve la fortuna. La primera vez fue cuando trabajaba en la UMAR y nos invitó a mi esposa y a mí. Estaba su esposa Tere Jaina, estaba Alberto Lozano, y vimos una película de la Guerra Civil Española, creo que se llama La lengua de las mariposas. Casi al final de la película yo vi cómo sus ojos empezaron a sacar lágrimas, ¿no? O sea, es donde refleja ahí la calidad humana que tenía el doctor Modesto Seara Vázquez. O sea, tenía ese carácter muy fuerte, pero dentro era una persona con sentimientos. En una segunda ocasión, también nos había invitado a cenar a su casa en Huatulco. Estaba también el profesor Esquiabón ahí, y nos empezó a platicar sobre los destrozos que había causado un huracán, principalmente en el campus de Puerto Ángel. Y ahí también se le cortó la voz, y yo vi claramente que los ojos se le pusieron llorosos, porque él amaba a sus instituciones. Él estaba muy comprometido con la educación particularmente en Oaxaca, y él sentía que si sus instituciones, su infraestructura salía dañada, eso le afectaba a nivel personal. Ya como presidente de AMEI, como académico en la UMAR, yo tuve muchas experiencias, conviví mucho con el doctor Modesto Seara Vázquez. Yo me sentía muy cercano a él, y la verdad yo cuando primero cuando supe que estaba internado en la Ciudad de México, yo sí estaba muy preocupado, ¿no? Porque yo estoy completamente seguro que uno de los principales elementos que sostienen a nuestra comunidad internacionalista, a la Sociedad Mexicana de Estudios Internacionales, es el doctor Modesto Seara Vázquez, ¿no? Y su pérdida, pues, representa en realidad una gran pérdida. O sea, su fallecimiento representa una gran pérdida para el gremio de los internacionalistas aquí en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, por favor, con el profesor Mario Rosales Betancourt. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con los que yo llamaría mis hermanos, porque como ya se dijo aquí, somos muchos los que nos consideramos hijos intelectuales académicos del doctor Modesto Seara Vázquez. Yo lo conocí hace poco más de 50 años, por allá de 1972. Era un estudiante de 19 años de la Facultad de Derecho. O sea, el doctor estuvo en muchas instituciones. También fue profesor de la Facultad de Derecho, y ahí lo conocí. Nos pidió al final de la clase que si alguien tenía interés en platicar, un maestro que de repente decía a los alumnos, vamos a tomarnos un café. Pues me pareció maravilloso. Fuimos a tomar café, al principio íbamos un grupo, al final solamente quedamos 3, una compañera, otro compañero y yo, y nos dijo de golpe, pues yo me pienso ir a España, pero quiero ir formando a quien me suceda. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga interés en ser mi profesor adjunto. Desde luego los 3 dijimos que sí. Y claro, pensamos sobre todo que el doctor Seara tenía buen gusto y la compañera muy guapa. Dije, seguramente va a elegir a la compañera. Pues. Pero no, dijo, democráticamente vamos a hacer
un disparejo. Hace el disparejo y eso me cambió la vida porque me convertí en adjunto de Modesto Seara Vázquez en la Facultad de Derecho y ahí ya me introdujo el virus del interés por la vida académica en la que ya llevo como profesor 47 años. Después de ser su adjunto, tuve el honor de que me dirigiera la tesis. Fui su... obviamente, lo que es un director de tesis, en serio, que está tan cuestionada la cuestión de las tesis, y seguí siendo su alumno, pues siempre todavía le decía en broma, cada vez que lo veía en las reuniones de AME, los congresos de AME, que yo sentía que era como mi peregrinación anual. Decía, oye, ni que fuera la Virgen de Guadalupe, por favor. Pero sí, si fuera, yo no fallé casi en ningún congreso de AME. Estuve en el pasado, en octubre, en Huatulco, y pues lo que era el discurso inaugural y su conferencia, nunca las dejé de escuchar. O sea, considero que fui un alumno por más de 50 años del doctor Seara. De cosas que recuerdes, esa sencillez, ese humanismo de alguien que ya era una figura en ese momento y un pobre estudiante y nos invitaba a su casa y de repente nos invitaba a desayunar y lo increíble, él hacía el desayuno. De repente, pues yo pensaba, va a pedirle a alguien que haga el desayuno a alguna persona. No, él nos hacía una patata española, aventaba los huevos al aire y los cachaba. Maravilloso, o sea, hasta dotes de cocinero tenía, y ya ahí convivíamos y platicábamos, y ese humanismo, esa sencillez, ese buen trato, que a mí me maravilló porque pues no lo encontré en ningún otro de mis profesores. Seara nos cambió la vida a muchos. O sea, yo pensaba a lo mejor dedicarme, pues como abogado, a otras ramas del derecho, pensando que a lo mejor eran más lucrativas y no al derecho internacional. Él me puso en contacto con el maestro Béjar, que era el director allá en Acatlán, y pues él, gracias a esto, pues me dio la oportunidad de llegar a la UNAM como profesor. Ahí en Acatlán, él estuvo también encargado del anuario de relaciones internacionales. Tuve la oportunidad también de estar un tiempo colaborando con él, con alguien que también acaba de fallecer recientemente y que también recuerdo con mucho cariño, al doctor Salgado y Salgado, que pues, tiene unos días que falleció. Y ahí Alejandra Martínez Kranz, el doctor Salgado, yo trabajamos con Seara durante un tiempo. Después, bueno, pues ya vino lo de el Sistema de Universidades de Oaxaca, y por lo menos en la reunión de AMEI no perdía la oportunidad de verlo. Yo creo que personas como él son fundamentales y nos transformaron la vida a muchos. Yo no sería lo que soy si no hubiera sido por ese toque, por esa transmisión, por ese humanismo, por ese ejemplo que fue Modesto Seara para mí. Por eso les digo, yo también me considero un hijo, por eso creo que todos ustedes que también se consideran hijos, pues son mis hermanos. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al embajador Roldán, por favor. Buenas tardes a todos ustedes, colegas. Doctor Seara Vázquez, mentor, amigo, colega, internacionalista y prolífico escritor, productor de ideas. Trabajé con él directamente en el CRI como primer becario por concurso. Él fue el fundador del CRI. Por 20 años, 15 como vicepresidente de la MEI, 4 como presidente y 1 como vicerrector de la UMAR y de la UTM. Aprendí de él directamente mucho. Era un gran líder, pero sobre todo me congratulo porque fue un gran amigo por más de 50 años. El desierto del Seara, así le llamaban al proyecto de la UMAR, de la UTM. Sobre todo la UTM, que se construyó en un campo caprino, y por eso le llamaron así. Pues todos ellos se equivocaron.
Ese desierto, el doctor Seara lo convirtió en un vergel del conocimiento universitario. Aprendí de él a amar el conocimiento. Gracias, amigo Modesto Seara Vázquez. Un abrazo muy cordial y cariñoso a mi querida amiga Stephanie. El homenaje que le hicimos al doctor Seara en Huatulco nos debe enorgullecer a todos los que estamos aquí presentes, porque allí escuchó, vio y sintió el respeto y el cariño que le hicimos a él en vida. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, embajador. Doctora Imelda, por favor. Sí, buenas tardes a todas las eminencias que están aquí. Yo realmente fui su alumna, soy generación 74-78. Lamenté mucho no poder ir al Congreso de Huatulco, el último en Oaxaca, invitada directamente por mi asesor de tesis, Pedro González Olvera, y realmente es una pérdida muy grande, sobre todo lo que él influyó, no nada más en el CRI, como me precedió el doctor Mario en la Facultad de Derecho, en muchos lados y en muchos lugares y en muchos países, ¿no? Bien llamado el padre de las relaciones internacionales en nuestro país. El toque, como dijo Mario, a los estudiantes que nos llevaba a las cafeterías a convivir con una humildad que solamente lo tienen los grandes, como el doctor Modesto Seara Vázquez, en paz descanse, era fabuloso para nosotros cuando éramos estudiantes. Pero aparte de esa rigidez que a lo mejor algunos podían tener o pensaban que él tenía, cuando conversaba con sus estudiantes, era otro par, era otra persona que se ponía a nuestro nivel, nos comprendía y nos transmitía todo ese conocimiento que solamente él podía dar de la manera que él sabía darla. Y mi anécdota, pues a lo mejor va a causarles risa, pero una vez ahí en el VIPS de Avenida Universidad, con la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Ya no recuerdo muy bien, quiero decirles que yo dejé Ciudad de México, estoy en un lugar en la Huasteca Veracruzana de profesora titular C, y nos dijo, yo estoy casado con una hamburguesa. ¿Cómo, maestro? ¿Cómo va a estar casado usted con una hamburguesa? Sí, porque mi mujer es de Hamburgo. Entonces, tenía un sentido del humor dentro de la grandeza del conocimiento que él nos podía impartir, y en un libro, como lo citaron, del Tratado de la Organización Internacional con el que nos formamos muchas generaciones, y quise participar para dar constancia de eso y saludar a mis amigos y personas como Ileana Capetillo Cid, como Roberto Peña y como el propio Pedro González Olvera y Consuelo Dávila, tantos que se me pueden ir los nombres de la gente que participó en el Centro de Relaciones Internacionales. Grandes personajes como una Graciela Arroyo Pichardo, etcétera. No voy a mencionar porque aquí es para homenajear al maestro Modesto Seara Vázquez. Es lo único que tengo que decir. Yo también me uno a Mario, soy lo que soy. Académicamente, él también me recomendó en esa época con René Avilés Favila para que yo me convirtiera en ayudante de maestro. Y aquí seguimos, ¿verdad? Yo también tengo ya 45 años dedicada a la docencia. Gracias, maestro Seara Vázquez, donde quiera que usted esté allá en el cielo, porque de seguro se fue directito para allá con el apoyo de toda esa Oaxaca que lo ama entrañablemente, como todos sus alumnos. Gracias. Gracias. Doctor Roberto Peña tiene la palabra, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, yo creo que este homenaje en el que estamos participando, pues forma parte del legado del doctor Seara Vázquez.
Me da un gran gusto verlos en pantalla, pero verlos, saber que están ahí, que seguimos estando en el AMEI, que seguimos juntos, y esto es obra del doctor Ciara Vázquez, sin más. Ya en el texto en el que participamos los hemos sido presidentes de la asociación de la MEI, ahí que expusimos nuestras ideas, en fin, cuando fuimos presidentes en los momentos, y la relación con el doctor Ciara Vázquez, que sirvió también de marco para este proyecto muy interesante que compartimos con Patricia, con Alejandro, con Eduardo, en fin, del busto, ¿sí? Que llevamos allá, en fin, otros momentos. Pero aprovechando en este homenaje, hacer referencia pues a determinadas anécdotas, porque tenemos mucho. Yo siempre pienso cuando se nos va gente cercana, cuando se nos va gente con la que hemos compartido cosas importantes de nuestra vida, pienso en Gramsci, en el libro del suicidio, ¿sí? ¿Y por qué sufre? ¿Por qué nos da pena? ¿Por qué sentimos cuando alguien se nos adelanta? ¿Sí? Y Durkheim lo dice claramente, y sí lo creo porque lo he vivido y creo que todos lo hemos vivido, ¿sí? Sufrimos por la parte de la historia de cada uno de nosotros que se lleva la persona que parte, ¿sí? Ese sufrimiento, esa pena que sentimos, pues tiene que ver con esta historia que compartimos y que se la lleva, ¿sí? Nuestro amigo, nuestro pariente, en fin, nuestros seres queridos. Y en este caso, el doctor Ciara, pues nos deja, ¿sí? En una situación de que, pues la pena que sentimos es por la historia que compartimos con él y que se va con él, ¿sí? Y que ya no puede volver. Mi primer acercamiento con el doctor Ciara, como lo señalaba Patti Galeana, no fui su alumno en la licenciatura ni en el posgrado, ¿sí? Pero tuve dos momentos muy importantes de acercamiento con el doctor Ciara. El primero, no me acuerdo por qué razón, ¿sí? Fue en 1982, cuando se organizó un grupo de AMEI, obviamente encabezado por el doctor, su presidente, que fuimos a Cincinnati, al Congreso de la ISA de 1982, a presentar y a vincular a la AMEI con la International Studies Association, ¿sí? Fue una experiencia para mí muy interesante. Fuimos acompañando al doctor Ciara Vázquez, el doctor José Cabribarra, el doctor Ricardo Méndez Silva, Alejandra Martínez Cranz. Y cuando terminaba la sesión del día de la ISA, ¿sí? Desde la primera tarde nos dice el doctor, ya descubrió un lugar interesantísimo donde nos podemos escapar. Y era un bar de jazz, ¿no? Con un grupo de música estupendo, y pasamos unas veladas con el doctor Ciara, escuchando del mejor jazz del mundo, allí en Ohio, en Cincinnati, ¿no? Ahí fue donde también tuve un acercamiento interesante con el doctor, pero esta parte de mi acercamiento inició ahí prácticamente con él. Y la segunda parte fue cuando fui coordinador del Centro de Relaciones Internacionales del 2000 al 2005, donde tuve la oportunidad de organizar un seminario permanente, de cada 15 días, que el doctor Ciara venía de Oaxaca a la Ciudad de México a impartirlo. Ahí obviamente compartíamos con el doctor José Antonio Murguía Rosete, ¿sí? Con Iliana Cid, en fin, varios colegas, cada 15 días a escuchar una conferencia, una plática, pues muy intensa a veces, ¿sí? De más de 2-3 horas, cada 15 días con el doctor Ciara. No fui su alumno en el marco de un plan, vamos a decir, formal, pero sí como coordinador del CRI tuve la oportunidad de casi 5 años, un poquito más de 5 años, ¿sí? De ser parte de este seminario y tener la oportunidad de escuchar al doctor Ciara, que se preocupaba y presentaba sus sesiones cada 15 días con una seriedad como siempre lo destacó. En fin, hay muchísimas cosas que podría hablar del doctor Ciara, pero realmente qué gusto en este momento tan penoso de podernos
reunir y seguir conviviendo en el marco de su legado. Un abrazo a todas y todos. Gracias, doctor. Doctora Alejandro Chanona, por favor. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da, a pesar de la solemnidad de estar recordando al maestro Seara, me da mucho gusto verles bien a todas y todos. Estaba pensando, escuchando las reflexiones de ustedes, cómo aprovechar un par de minutos para recordarlo. Y yo tengo una clara convicción de que el doctor Seara era tan polifacético, tan humano, que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tuvimos a nuestro Seara Vázquez. Es decir, era tan cálido, tan brillante, era verdaderamente un hombre genial, que nos daba tiempo, nos dedicaba tiempo a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros. Sin duda nos marca la vida de varios, que no fuimos sus alumnos, coincido con la doctora Patricia Galeana, en algún momento entró en nuestra vida y nos fue acompañando, y en ese sentido, yo lo recuerdo cuando hice mi concurso de oposición, ahí estaba, por parte del jurado, cuando ingresé al Servicio Mexicano, yo entonces era director de difusión de la Academia Diplomática, bajo la dirección de la doctora Galeana, y me acuerdo que me daba consejos después de cosas. Y cuando me fui al doctorado, becado por la UNAM en Inglaterra, mi tutor, y quiero decir, marcó mi vida, como bien señalaba la doctora Galeana, marcaba nuestra vida, porque cuando yo lo llegué a buscar a la facultad, andaba haciendo algo que le apasionaba mucho, que es un capítulo donde fue revalorado a lo largo de la historia. Era un gran político, era un socialista convencido, rompió con Felipe González. En la metáfora le hicieron cosas muy feas, chicanas, cuando él estuvo a punto de ser diputado. Era un gran demócrata y un gran socialista. Me parece que esa dimensión de él también lo marcaba. Yo creo que él tenía como estas dos grandes amores, la educación y los proyectos educativos, las universidades, por supuesto las relaciones internacionales, pero también era un hombre activo en la política, era un hombre que luchaba por la democracia, que luchaba por que la democracia en España floreciera. Por supuesto, en México, su entrada triunfal, eso es una anécdota que puedo platicar porque él me la corrigió en algún momento de mis lecturas de su obra. Cuando él acompaña a don Isidro Fabela, ya lo remembraba muy bien Patricia Galeana, él acompaña al matrimonio Fabela. Para llegar a México ya estaba grande el gran Isidro Fabela, y cuando llegan al aeropuerto, aunque no fue canciller de una obra que se hizo, que no se pudo incluir, que coordinó la doctora Galeana sobre Cancilleres de México, cuenta el joven español gallego que él venía acompañando, porque venía invitado por la UNAM, ojo, no lo trajo Isidro Fabela, él me lo corrigió, él lo acompaña porque él había conocido a Isidro Fabela en la Embajada de México en Francia, llega y de pronto le dan trato de canciller a Isidro Fabela, y en un automóvil con banderas mexicanas y con motociclistas se sube el joven gallego y, si me permiten la palabra, se apantalla y entra a México como si fuera jefe de Estado, por acompañar a la familia Fabela. Y se deslumbra, pero es tan inteligente, este hombre políglota, que además de poesía, como decía el doctor Caldo, también tocaba el órgano, era un gran músico, era muy joven, pues se convierte en un referente para mucha gente de la clase política y de la administración pública para hacer política exterior. Comento esta anécdota porque mucha gente no acaba de entender la importancia de él. Claro, su obra, que vamos a seguir valorando en muchos homenajes más, es relevantísima, y yo quisiera cerrar con dos comentarios. Uno, yo tuve la responsabilidad y la altísima distinción, a invitación del embajador Pedro González Olvera, a hacer un capítulo del libro Pensadores Iberoamericanos sobre el maestro Seara Vázquez, y escribir la obra de un gigante de las relaciones internacionales
y mandarle a ver si le gustaba cómo había quedado, fue para mí una cosa terrible. Estaba yo nerviosísimo, le decía yo a Pedro, mi gran amigo. Capaz me dice, no te atrevas a publicar esto. Entonces cuando me habla un día, porque él era amigo de sus amigos, sabía buscar a la gente, cultivarla, me habla y me dice, oiga Alejandro. Y yo dije, ching, me va a decir, no se atreva a publicar esto. Y entonces me dice, ¿le puedo hacer 2 comentarios? Y dije, ching, ¿qué me va a decir? Entonces me dice, dice, se equivocó usted, yo no conocía a Isidro Fabela en la Embajada de México en España, fue en París. Dije, está bien, doctor, muy bien, corregido. Y la segunda, dice, no me lave tanto, ¿eh? O sea, está bien que yo formé una cantidad inmensa de generaciones, nada más póngale miles de alumnos, tiene un sentido del humor extraordinario. Entonces, el capítulo ahí nació, me dijo, adelante con la publicación, y bueno, me siento muy honrado y creo que habrá que seguir valorando su obra, su dimensión también política, como lo señaló. Y lo último que quiero señalar, él fue un gran defensor de la unidad de los internacionalistas en el marco más interdisciplinario. Historiadores, geógrafos, juristas, politólogos, internacionalistas, etcétera. Yo lo vi defender en muchos momentos la unidad de la disciplina, que él es un gran fundador. Creo que la mejor manera de honrar su memoria, yo lo expongo aquí, lo expondré en cualquier foro que me toque, pero muy en particular de donde hay gente muy entrañable que han estado al frente de esto. La mejor forma de honrar su legado es manteniendo la vida y la fortaleza del proyecto de la MEI. Solamente lo pongo como anécdota también. Felicité a Ángela Peralta como rectora interina del sistema de universidades estatales de Oaxaca. Mi comentario fue, Ángela, te deseo lo mejor, que sus universidades sean su legado, que lo cuide muy bien el nuevo gobernador Jara, que no se convierta en algo atractivo para intereses particulares, no voy a adjetivar, pero hay que honrar su legado y creo que aquí hay un grupo extraordinario de personas y personalidades que podemos contribuir para honrarlo. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. Gracias, doctor. Maestro Pedro tiene la palabra. Bueno, creo que ahora sí me escuchan. Sí. Bueno, muchas gracias, Ilani. Perdón por las inconvenientes. Tuvimos un problema con la luz eléctrica aquí en Huatulco y hemos tenido problemas para poderme reconectar. Así que lo hago desde mi teléfono. Quiero participar para darle la bienvenida al maestro Alejandro Murat, quien recientemente terminó su gestión como gobernador de Oaxaca y que nos ha pedido un espacio especial para hablar del doctor el maestro Murat, como gobernador, estuvo muy cerca en la obra del doctor Seara en Oaxaca, del SUNEO, lo apoyó mucho, ¿no? Como otros gobernadores, no sé si lo conocía antes o creo que sí lo conocía por la relación que tuvo el doctor Seara con el maestro Murat. Pero lo importante es que confío en él, confío en la obra y ha pedido estar aquí para hablarnos un poco de esta relación entrañable que tuvo con el doctor Vázquez. Por favor, maestro Murat, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Saludo a todas y a todos con respeto. Pues hoy nos convoca a celebrar el legado de un hombre que pues no hizo, se dedicó a hacer la tarea más noble que puede tener, creo que alguien que se dedica al servicio público, que es invertir en las personas. Invertir en las personas es invertir en la educación. Y lo hizo siempre con un compromiso
que se reflejó no solamente a través de pues generar, como ustedes lo saben, este gran esfuerzo del sistema SUNEO de Oaxaca, en un estado que aparte lo requiere y lo requería, sino también con un gran compromiso con el mérito, con la evaluación, porque lo que no se mide no se puede cambiar. Y él era un hombre que cada vez que se sentaba con uno o con una, seguramente se los platicó, empezaba por señalar esos logros, que al final eran logros para las y los estudiantes de Oaxaca, en donde pues pudo poner a este sistema de manera constante en los primeros lugares a nivel nacional, por supuesto, en una materia que todos conocemos como relaciones internacionales o enfermería y muchas otras más, tecnologías de la información. Es claro que las personas se les recuerda y viven a través de su obra. Y me parece que el doctor Modesto Seara, pues por eso vivirá infinitamente, porque esa obra se mantendrá en Oaxaca a través del tiempo. Yo lo que quería transmitir el día de hoy es que para mí fue un privilegio, un honor participar con él, acompañarlo, escucharlo para que nos orientara y que pudiéramos también aportar con él y con su guía pues a este gran esfuerzo para Oaxaca y para México. En lo personal también fue un gran amigo, siempre listo para acompañar con buenos consejos y buenas orientaciones, y pues yo lo agradezco. Así que yo agradezco esta oportunidad que me dan de celebrarlo, de reconocerlo y por supuesto de reiterar que él siempre estará presente y vigente en Oaxaca y en México por esta gran labor tan noble a favor de la educación de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Murat. Le agradecemos sus palabras. Le doy ahora la palabra al doctor Alberto Lozano. Muchas gracias, Pedro. También, igual que tú, pues me conecto a través de mi teléfono por la inestabilidad de la luz. Yo rápidamente, pues, tengo muchísimas cosas que compartir, pero voy a destacar algunas cosas en términos personales y otras institucionales. Pues en 21 años de conocerlo también, yo no podría explicar mi carrera académica si no fuera por el doctor Seara. Como académico soy en mí la confianza de trabajar para él como secretario particular durante 7 años, justo por la recomendación del actual director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que de donde soy egresado, el doctor Manuel Martínez Justo, también fue presidente de AMEI. Pero también depositó en mí la confianza para presidir AMEI igual por 2 años, de 2017 a 2019. También depositó en mí la confianza de dirigir el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela. La actual infraestructura que tenemos hoy la tenemos gracias a él. Y bueno, pues la verdad es que me considero un privilegiado de haber gozado de su confianza para estos 3 aspectos que implicaban un acompañamiento con él, su guía constante, ¿no? Como dicen aquí, multifacética, ¿no? Yo como la doctora Galeana, como el doctor Chanona y como muchos de ustedes, no fui su alumno directo, pero también sí su discípulo particularmente porque fue mi jefe en lo administrativo y en lo académico. Entonces pude atestiguar cómo construía institución día a día. Todos lo ubicamos como un constructor de instituciones, pero trabajar con él en el día a día, viendo su rectitud, su humanismo, su calidad humana con los estudiantes, importantísimo que son ejercicios de educación sin corrupción, con un profundo sentido social, rigurosamente académico, científico, ¿no? Con un sentido común impresionante para identificar cosas complejas. Entonces, la verdad es que era una exquisitez trabajar con él y comprender lo que él decía
cómo definía el SUNEO, este ejercicio de 10 universidades que lo ubicaban a él como decarrector, que era un instrumento cultural para transformar a la sociedad, ¿no? Las universidades y la educación son un instrumento para transformar a la sociedad en términos culturales, y eso nos enseñó que la educación pública puede existir sin corrupción. En ese sentido, su sentido de higiene de las instituciones, de mantener las aulas limpias, los baños limpios, las oficinas limpias, profesores de calidad, en fin, en un todo creo que redignificó la educación pública en México, y eso es muy importante. Todo el tiempo que la veía señalaba también la mediocridad y la reprimía, no siempre incentivándonos a ser mejores, y nos enseñó que nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente en todo lo que hagamos y siempre hay que estar dando lo mejor. Con toda su grandeza, pues él siempre decía que no era indispensable, ¿no? Gran paradoja. Y bueno, pues yo quisiera terminar, aparte de compartir estas experiencias personales donde vi todo su amor por la dimensión pública, su imaginación en la UMAR, en el SUNEO en general, su estupendo sentido del humor. Quiero cerrar con dos reflexiones. La primera es institucional, y algunos de ustedes estuvieron en el último desayuno que tuvimos en la AMEI, en Huatulco, aquí en el Laboratorio de Turismo de la Universidad del Mar. Y él nos dejó un mensaje para la AMEI, pero que también puede aplicar ciertamente al sistema de universidades estatales. Y es básicamente un binomio, es una receta y es un consejo para todos nosotros. El primero es la continuidad, ¿no? Él decía que sí, las cosas tienen que cambiarse porque si no son cosas muertas de museo, y lo que ya está muerto no se puede transformar. Lo que tenemos hay que adaptarlo, pero no cambiarlo, ¿no? Hay que no cambiarlo, digamos, radicalmente, solamente hay que ajustarlo. Entonces, en ese sentido, tanto para la MEI como para el SUNEO, nos dijo que había que mantener la continuidad, pero también el segundo elemento es la unidad. Nos dejó, yo diría que la enorme sugerencia de mantenernos unidos, tanto en las universidades como en la MEI, para continuar con un proyecto que ya lo rebasa a él mismo y nos rebasa a todos nosotros, que es la construcción institucional en el campo de la MEI, pues para fortalecer la disciplina, el diálogo académico, ¿no? La construcción de conocimiento, fortalecer la docencia, la investigación por la vía institucional. Y por el lado de las universidades, pues no fragmentarnos y continuar con este ejercicio de educación superior en el estado de Oaxaca, que como ya bien se comentaba anteriormente por la doctora Galeana, no existe en el país y difícilmente es replicable en otras partes del mundo. Cuando el Economist vino aquí a entrevistarlo hace unos 5 años, pues se dio cuenta que este modelo se podía replicar en otras partes del mundo con características similares, y no es cosa menor que esta revista británica le diera este crédito al doctor Seara en esa entrevista tan simbólica que ubicaba a los dos Méxicos, y que el SUNEO estaba logrando revitalizar el sur de México para salir de ese subdesarrollo que normalmente lo caracteriza, ¿no? Y la última cosa que quiero compartir, que también es institucional, es que él tomó la decisión el año pasado de crear desde la Universidad del Mar, desde el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela, que tengo el gran honor y privilegio de dirigir, de crear el Anuario Mexicano de Asuntos Globales. Esta fue su última publicación, su último proyecto editorial. Cuando yo regresé de una estancia Fulbright en junio, pues me ofreció la dirección. Yo no podía decirle que no. Ya había conformado un equipo de trabajo, entonces me pidió dirigirlo, y los últimos meses yo le iba presentando diversos temas, como la cuestión de la estructura que él había sugerido, algunas adecuaciones, el consejo editorial, el tipo de estructura que tendríamos que tener para el anuario, en fin,
Estamos por mandarlo a imprenta, estamos esperando solamente el ISBN. Varios de ustedes participan como autores, como autoras o como parte del consejo editorial, y creo que tenemos un gran producto académico. Entonces, en esta filosofía de la unidad, a mí me gustaría decirles que nos permitan permanecer con su acompañamiento en el anuario, recomendándonos autoras, autores de diversos países en distintas lenguas, ¿no? Participando también con sugerencias como consejo editorial o con sus propias ideas, ¿no? Y contribuciones. Entonces, ya lanzaremos la convocatoria. Varios de sus amigos internacionales en Canadá y en Europa me preguntaban si este proyecto iba a continuar. Yo les dije que sí, porque pues sentimos esta obligación institucional de este gran proyecto que lo entusiasmó muchísimo, ¿no? Entonces, invitarlos a participar en el Anuario Mexicano de Asuntos Globales que publica la Universidad del Mar. Creo que estamos cuidando muchísimo la calidad y el rigor académico para que realmente signifique una contribución, y el doctor Seara va a aparecer ahí como director fundador. Así que bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias, felicidades a May, y bueno, pues que el doctor Seara viva para siempre. Gracias. Gracias, doctor. Le damos la palabra al doctor Murguía, por favor. ¿Se puede prender su micrófono? Listo. Yo conocí al doctor Seara cuando se incorporó a la Facultad de Ciencias Políticas. En aquella época ya estaba yo en el Consejo Técnico y me tocó conocer sus proyectos. Cuando supe que se pensaba crear la división de posgrado, me apunté. Conjuntó una pléyade de maestros de todo el mundo y creó un posgrado excepcional. Tuve la fortuna de poder hacer que el doctor viera culminada su obra años después, siendo el presidente del sínodo del primer doctor en relaciones internacionales, una especialidad que él había creado en el mundo. Y me tocó ser a mí el alumno que se graduaba como primer doctor. El doctor era un tipo terriblemente activo, era prácticamente una pesadilla seguir. Lo acompañamos en la creación del CRI, en la creación de la revista, en la creación de la MEI. El doctor tenía relación con medio mundo. En aquella época, desde que estuvimos en el posgrado que él había creado, se formó algo así como un club en donde todo el mundo asistía después de las conferencias o después de las reuniones o clases con el doctor. El lugar era mi casa, una casa de pueblo, sin más gracia que espacio donde se puede uno reunir. El doctor llevó la gente más increíble por allá. Llevó a McNamara, llevó a Felipe González, un mundo de gente. Todo de lo más elemental. Compraban cualquier cosa y así llegaban a la casa y se organizaban. El doctor era un camarada, no era un maestro, era un muy buen amigo. Con el doctor trabajamos, con el doctor peleamos, con el doctor ganamos y con el doctor perdimos, porque también tuvimos problemas. No con él, sino, ya ven que por donde quiera luego salen problemas, y ahí estaba. El doctor era el tipo más original que se puedan imaginar. Eran alumnos el maestro José Eusebio Salgado y Méndez Silva, que ustedes han de conocer. Salgado se fue la semana pasada. Bueno, Méndez Silva y yo en aquel momento encontramos
que había la oportunidad de sacar una exención de pago del posgrado, que en aquella época era muy caro. Y lo solicitamos, mandamos los papeles, todo. Nos regresaron indicando que teníamos la exención de pago y nos dieron una beca por 5,000 pesos mensuales a cada uno. En aquella época era un dineral. El doctor Seara, cuando recibió el documento, dijo, estos están locos, esto no es para los millonarios, y fue y nos las canceló. Ese era el doctor, un hombre íntegro, un hombre de una sola pieza, un gran amigo. Con él, en el AMEI, en el primer estructura que tuvo el AMEI, me tocó ser el tercer presidente de aquel organismo. El segundo fue Ricardo Méndez Silva. No tienen idea, ¿verdad?, lo divertido que era. Teníamos los eventos, las conferencias, salíamos de ahí, íbamos a veces a la casa, a veces a un pequeño restaurancito que había en la esquina de los viveros de Coyoacán, a mi ranchito. Una taquería elemental. Claro, son momentos de los cuales uno nunca se puede desprender. La amistad con el doctor perduró por casi 60 años. Él estaba allá en Oaxaca, pero nunca dejaba de reunirse con nosotros cuando se descolgaba a México. Tuvo la gentileza de apoyarnos en un seminario en donde algunos de los que están aquí presentes participaron, que duró 10 años. El doctor asistió 2 veces al mes al seminario, de 4 a 6 horas, durante 10 años a ese seminario. ¿Cuánto podríamos retribuirle al doctor por el viaje y por el conocimiento y el tiempo que nos destinaba? Ni un centavo. Más bien, luego recibíamos una invitación a desayunar o a comer. No sé dónde podríamos, ¿verdad?, encontrar una gente como el doctor Seara. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le cedemos la palabra a Sonia Castro. Hola, buenas tardes a todos. Yo conocí al doctor, soy egresada de la UTM, actualmente directora general de Cada Software. Espero compartir unas partes de las anécdotas con él, fueron muchísimas. Es especial como estudiante escuchar el recibimiento que te nos daba al inicio del semestre, al inicio del año, las recomendaciones, la disciplina y esos grandes consejos, ¿no? Y de repente una que otro chascarrillo que a él le caracterizaba, sobre todo lo que esperaba de nosotros en esas aulas. Al ser parte de una de las primeras generaciones y también ser parte de la maestría de negocios, conocí al doctor en la parte de la vinculación académica, en lograr contactar empresas para poder realizar esas estadías, generar ese efecto y ese modelo de trabajo que él tenía, ¿no? Del talento humano, de la cuestión y la evolución que él tenía con nosotros. En algunas de las charlas que yo tengo una anécdota cuando se firma un contrato de desarrollo de software, porque estamos ubicados en el Parque Tecnológico de la UTM, él nos leyó, regaló en ese momento una parte y un extracto de su libro de poemas Vento de Quiseiros del 2011 y prácticamente marcó mi vida cuando yo me enteré que él había partido de este plano.
y se los voy a compartir yo he escuchado muchas anécdotas que platican del rector. Para mí el rector, el doctor Modesto Seara Vázquez, porque fue una persona muy constante, muy humano y también muy flexible y de carácter muy fuerte, sí, definitivamente sí, y tenía que ser así para lograr lo que él tiene, para lograr toda la trayectoria y toda la huella que él dejó. Es para mí una persona muy trabajadora, también muy divertida, y rara vez lo veía cansado, es algo que también escuché y es algo que también vi. Caminaba muy rápido, al cansarlo decías, bueno, ¿cómo me puedo cansar yo siendo tan joven? Y él con la edad que tiene y la energía y la vitalidad. Esa era la situación y el liderazgo. Yo lo conocí de la parte del emprendedor, qué es lo que deberíamos hacer para reactivar la economía, la otra parte de lo que significa el parque tecnológico y el desarrollo del software. Les voy a leer el extracto del amigo que se fue. Dime, ¿qué fue lo que sentiste cuando llamaste al amigo y te respondió el silencio? ¿No pensaste que con él se perdió una parte de ti mismo, como una cruel puñalada que hubiera entrado en tu alma, dejándola helada? Dime, ¿qué sientes cuando retumba el silencio de la ausencia, de la muerte? ¿No sientes que se borra gran parte de tu existencia? Como cuando muere un árbol que creció junto contigo o cuando quien compartió contigo la misma sangre se adelantó en el camino. ¿Te das cuenta que el mundo, tal como lo has conocido, se va borrando en el tiempo y queda para siempre perdido? Yo ahora veo las cosas como nunca las había visto, como una parte de mí, como son parte de ti, y cuando algo desaparece, sé que con ello perece una parte de nosotros mismos, y cuando mueren los otros, todos morimos un poco. El mundo se va achicando, nos vamos quedando solos, y entonces, si todo nos pertenece, si formamos parte de todo, ¿cómo podemos pensar que el mundo haya algo ajeno que no nos deba de importar? Modesto Seara Vázquez. Lo comparto porque él en su momento no los leyó. Realmente consternada porque dije, ¿cómo es posible que ese poema en inmediato recordé tantas otras experiencias con el doctor? Y esa era en su velorio, quería compartirlo, no tenía palabras, no me salía el leer, el poder leerlo y recordar todos los momentos que compartí como estudiante, como parte de su equipo de trabajo, y el legado debe continuar y efectivamente el desierto de Seara. Muchas gracias por darme la oportunidad. Buenas tardes. Gracias. Doctora Miriam Haddam, por favor. Muchas gracias. No soy doctora, soy una humilde estudiante de todos ustedes y testigo del trabajo que el doctor Modesto Seara hizo a lo largo de su vida. Soy una de sus estudiantes, una de sus admiradoras y por muchos años, casi 30, trabajando para un gobierno extranjero, pude sentirme orgullosa de la universidad y del trabajo que él hacía, del amor que le tenía a mi país y del amor que le tenía, aparte a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al estado de Oaxaca. Creo que el agradecimiento para mí y para todos ustedes, profesores, investigadores, doctora Galeana, Alejandro Chanona, doctor Peña, Manuel Martínez Justo y otros que ya nos han ido adelantando, doctora Ileana Cid Capetillo, a mi querida Consuelo Dávila, pues, y sé que se me van todos, muchos nombres, es agradecerles profundamente que sigan con el legado, que yo sé que ustedes los van a hacer. En el nombre de México y en nombre de la ética profesional, vamos a defender a las instituciones de educación superior en México y vamos a seguir adelante siguiendo este ejemplo de vida que nos dejó mi querido profesor, quien también nos invitaba al VIPS de allá de Miguel Ángel de Quevedo
y que tanto nos dio, ¿no? En tantos aspectos. Yo creo que es nuestro deber como mexicanos, como sus estudiantes, el seguir su legado. Cuenten con mi muy humilde trabajo. Estoy para servirles y les agradezco de verdad que sigan ese trabajo tan maravilloso, que sigan enseñándole tantos jóvenes estudiantes de mi país y que sigan fortaleciendo el concepto de la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo en Oaxaca, sino en cada uno de los estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Y gracias, doctor. Yo sé que por ahí, no sé, en algún espacio de la aeronáutica, como decía usted, nos estará escuchando. Gracias a todos ustedes y seguimos adelante, siguiendo su ejemplo. Muchas gracias. Gracias. Doctor Manuel Martínez Justo, por favor. Muchas gracias. Creo que antes había levantado la mano ahí Juan Pablo, por si quiere él empezar, si no, yo intervengo ahí. Voy a tratar de ser muy breve, si me lo permiten. Yo no voy a hablar cómo conocí al doctor Seara, y lo conocí durante mucho tiempo, y además quiero decirles que tuvimos una gran relación durante más de 40 años. Pero más que eso, yo quiero decirles 3 cosas que aprendí de Modesto Seara, del hombre, del amigo. Y esas 3 cosas que yo aprendí de él es ser transformadores de vida. Si algo hizo Modesto a lo largo de este tiempo fue transformar absolutamente la vida de todos. Yo creo que no hay aquí una sola persona que por Modesto Seara Vázquez, por algún consejo que nos dio o incluso por el impulso que nos dio, hayamos llegado a transformar nuestras vidas. Yo soy un ejemplo de eso y le agradezco mucho cómo transformó mi vida pasando de ser un simple pueblerino y provinciano a alguien que por lo menos aprendió de él a cambiar y a transformarse. Y creo que seguramente muchos de ustedes aprendieron de él exactamente lo mismo, a ser transformadores de vida. Lo segundo es que a Modesto le gustaban mucho sus amigos, le gustaba tener unidos a sus amigos. Yo tengo la hipótesis de que creó la MEI y otras cosas simplemente por mantenernos reunidos y vernos. Porque cada año, sin faltar uno solo, él acudía a la cita de la MEI. Acudía para reunirse con todos nosotros, para vernos. Es como tener a sus hijos, a sus hermanos y reunirnos a todos, a una gran familia para poder vernos. Eso es lo que aprendí de él, a reunirse y apreciar a los amigos. Gran parte de los que están aquí los conozco y los conozco gracias a Modesto. Conozco al doctor Murguía Rosete porque Modesto nos acercó. Conozco a la doctora Patricia Galeana porque sé del amor, del cariño que le tenía, del aprecio y de la admiración que le tenía el doctor Modesto Seara Vázquez. Conozco a Rafael Calduc porque sé también del aprecio que le tenía Modesto y con él compartimos, no sé si la última cena, Rafael, junto también ahí con mi querido Alejandro Chanona, que tuvimos la oportunidad de estar ahí con él. Conocí también, desde luego, a Iliana, a Roberto, a una gran parte de los que están aquí gracias a Modesto. Modesto nos unió e hizo que nos convirtiéramos en amigos y en una gran familia. Esa es la segunda lección que aprendí de él. Que los amigos debemos de mantenernos unidos y debemos de seguir honrando su memoria, manteniéndonos así.
Y lo tercero, y con esto voy terminando, porque de él aprendí también a ser estructurado. Era un hombre que podía hablar durante muchas horas sin que se le fuera el hilo de lo que estaba diciendo. Así que yo voy terminando con la tercera lección de las muchas que aprendí de él, pero es a ver hacia adelante, a avanzar, a ser visionarios con respecto a lo que hagamos. Él tuvo la visión y apostó por crear una asociación que hoy nos mantiene unidos, que hoy nos trae aquí, nos convoca aquí para volvernos a reunir. Creó un posgrado, transformó la carrera de ciencias diplomáticas con una visión maravillosa y de alguna forma tuvo una visión que no hubiéramos tenido muchos de nosotros si no lo hubiéramos conocido y no hubiéramos aprendido de él. Y es a transformar un estado como Oaxaca, que él me decía, pues es que es igual a Galicia, Manuel, es exactamente igual, muy montañoso, atrasado, pero hay que trabajar con él porque somos exactamente lo mismo. Y él veía hacia adelante, tenía grandes visiones de cómo debería ser el mundo. Seguramente muchos de los que están aquí recuerdan aquel libro que él escribió en el año 1982 que se llamaba La Hora Decisiva. Y ahí yo los invito a que revisen otra vez en 2023 ese libro y verán que los temas de migración, de medio ambiente, de seguridad, etcétera, son exactamente los mismos. Esa era la visión que nos enseñaba también Modesto a tener. Así que eso es lo que yo aprendí, pero sobre todo subrayaría el apreciar a los amigos. Lo decía muy bien Toño Murguía Rosete, siempre hacía tiempo. Yo recuerdo cada vez que venía a la Ciudad de México me llamaba y me decía, ¿qué vas a hacer? Y yo siempre le respondía de la misma manera, lo que tú quieras, Modesto, porque al final tú me vas a decir qué es lo que vamos a hacer, pues vamos a comer, porque efectivamente siempre tenía una palabra amable y siempre nos invitaba a compartir y a departir, como decía muy bien Toño Murguía Rosete, acerca de él. Que en paz descanse y que vive en todos nosotros Modesto Seara Vázquez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Juan Pablo de Allande, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Un placer estar en este encuentro muy personal a favor de nuestro doctor Seara Vázquez. Pues desde mi perspectiva, el doctor Seara, se ha dicho aquí, lo diré con mis palabras, pues fue un internacionalista global, universal, nacional, regional y de territorio. Fue un internacionalista, yo diría, empírico también, un institucionalista de carne y hueso que creó instancias que nos siguen uniendo, convocando, unificando. En definitiva, un internacionalista, yo diría, omnipresente y atemporal, va más allá de su existencia en este mundo. Yo soy un beneficiado directo de sus obras, primero por ser egresado del CRI, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, esa gran casa de estudio y de investigación que me generó mis primeros pasos como internacionalista. Después, desde luego, en nuestra Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y en la UMAR, y ya diré enseguida por qué. Gracias a él y a sus creaciones, pues, he sido estudiante de, pues, grandes profesores, como ya se dijo aquí al doctor Méndez Silva, la doctora Patricia Galeana, recuerdo sus clases en la Cineteca Nacional, fantásticas y apasionantes, de Roberto Peña, de Alejandro Chanona, de Eliana Cid, Consuelo Dávila, desde luego del propio Rafael Velázquez, directamente de mi querido profesor Rafael Calduc en Madrid. Es decir, el doctor Seara ha sido un facilitador de conexiones, de interacciones y de conocimientos que generan experiencias de vida más allá de lo profesional y de lo académico.
Yo conocí al doctor Seara Vázquez de forma indirecta a través de sus obras y de aquel manual grande de Derecho Internacional Público que está por acá atrás, que recuerdo que lo leí por gusto y lo estudié por interés. Así es que ese fue mi primer encuentro con él. Yo me fascinaba leyendo las notas a pie de página, las referencias bibliográficas, y yo no entendía cómo una persona podía escribir y saber tanto y a profundidad. Me impactó. Eso fue un referente bien importante en. Para concluir, voy a comentar una anécdota. Cuando concluí el doctorado, después fui funcionario federal por concurso aquí en México, y de pronto me cansó la administración pública. Yo siempre fui más académico y empecé a buscar opciones. Pues encontré un sí a través del doctor Seara Vázquez, precisamente en la UMAR. Así es que fue una de mis opciones. El doctor Seara fue generoso conmigo, escuchó, percibió, fue sensible, fue empático incluso en ese sentido. Y bueno, finalmente por azares del destino no fui profesor, no tuve el alto honor de ser profesor en la UMAR porque acepté otra oferta en la UAP. Pero fíjense ustedes que me extendió la mano cuando yo lo necesité. Me la extendió el doctor Seara Vázquez. Así es que, pues eso es algo significativo para mí, para mi historia. Y finalmente terminar diciendo que Seara Vázquez es un hombre, ya lo dijimos, creador de instituciones, pero para algo. Para generar, ya lo dijo aquí Manuel Martínez, comunidad internacionalista que se expande y que se profundiza. Me parece que ese es uno de sus principales legados. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Ahora regresamos el micrófono al maestro Pedro González Olvera. Muchas gracias, Elane. Perdón por las inconveniencias, pero a veces eso sucede aquí en Huatulco. Ni la luz, ni el internet lo tenemos muy garantizado, que digamos, y entonces me desaparecí por un buen rato. Pero aquí estoy de nuevo. A través de mi teléfono pude escuchar varias de las intervenciones que, para decirlo en términos generales, formaron un gran retrato de cómo era el doctor Seara Vázquez y de su vasta obra. Creo que de lo que tenemos que rescatar, o de lo que yo rescato, es que a la mayoría de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida nos extendió la mano. Nos extendió la mano no solamente como amigos, sino para apoyarnos en uno o en otro proyecto, para aconsejarnos, e incluso para, como decía el doctor Martínez Justo, también para invitarnos a alguna comida, alguna reunión social. En mi caso muy particular, yo estoy muy agradecido con él porque me dio la oportunidad de volver a la academia después de varios años en el servicio diplomático, y me recibió con los brazos abiertos, me recibió con una gran amistad que podíamos reprendar prácticamente todos los días. Que por lo menos una vez a la semana nos invitaba a mí y a otro grupo de profesores de UMAR a tomar café en su casa, aquí en la casa de él. Y eso también nos permitía estar al tanto de lo que estaba haciendo, de sus planes, de sus proyectos, de la construcción de esta obra que no termina, que es el SUNEO, especialmente para nosotros por la Universidad del Mar. Agradezco entonces a todos ustedes todas estas muy sentidas palabras que provienen del corazón, que provienen de la amistad y que provienen también de haber sido, si no sus alumnos directos, sí por lo menos sus discípulos. El doctor Roberto Peña, y recuerdo también que la doctora Elena Cid, pues decían, yo lo reitero también, no fuimos sus alumnos directos, pero sí fuimos sus discípulos, porque yo recuerdo que la materia de Derecho Internacional Público lo estudiamos en aquel primer manual, que después se convirtió en un tratado, pero nosotros conocimos la primera edición de ese manual y sobre ese manual trabajamos la materia. Es también en ese sentido un precursor
de la enseñanza, del derecho internacional público y de otras áreas del derecho. Entonces, todos aquí fuimos de alguna manera sus alumnos o fuimos sus discípulos. Y lo que todos ustedes han dicho, pues han formado ese gran retrato del que yo hablaba hace unos segundos, que da cuenta de cómo era el doctor Seara Vázquez y que nos compromete a todos nosotros a seguir con su obra, particularmente a los que estamos en el SUNEO, para trabajar, para que el SUNEO sea cada vez mejor, pero también para mantener la obra que significa la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. En estos momentos yo soy el presidente en turno, pero todos los que me antecedieron han puesto también no su grano de arena, su gran arsenal de elementos para construir este gran edificio que es la MEI. Yo espero que con los años y con el tiempo esa MEI siga siendo la primera de América Latina, la segunda en el mundo, como él le gustaba decir. Y por lo tanto, como ya muchos de ustedes saben también, pues el congreso de este año en Mérida va a estar dedicado a su memoria, ¿no? Todo el congreso, es que todas las ponencias estén dedicadas a él, pero sí el congreso específicamente estará dedicado a su memoria. No habrá país invitado para poder dedicar este congreso a recordar toda la magnífica obra del doctor Seara Vázquez. No me queda más que agradecerle su presencia, su tiempo para estar aquí. Yo sé que es un tiempo bien gastado y espero poder verlos también en los próximos homenajes, porque este es solamente el inicio de una serie de homenajes que le vamos a hacer al doctor Seara Vázquez, que va a culminar en el Congreso, pero desde luego no es solamente eso, sino que el homenaje es permanente, pero sí vamos a hacer también una serie de conferencias, una serie de eventos para que mantener siempre presente al doctor Modesto Seara Vázquez. Muchas gracias a todos ustedes.